Hola Margarita, ¿cómo estás? Bien, Iracema, buenas noches. Buenas noches. Oye, vamos a hacer una indagación acerca del alma. Entonces, vamos primero a respirar profundo. Vamos a respirar hoy una respiración 5-7-8. Y vamos a ir profundo y vamos a activar la conexión pura con la fuente original, sea la que sea la fuente original, y neutraliza toda forma de interferencia, manipulación o egregor colectivo. Solo la información coherente a la verdad del alma original se manifestará y el campo vibra en resonancia con la frecuencia de la fuente. Observo desde la neutralidad, sin juicio y sin interpretación humana. El tiempo lineal se suspende. Solo la información útil y pura se presentará. Reconozco el sonido, todo código original del alma para poder observarlo y me convierto en un observador consciente del registro etérico del alma. Toda energía que no pertenezca a la originalidad de la información del alma se disuelve en luz neutra y el canal se mantiene estable, seguro, en coherencia con lo que vamos a indagar y a buscar. Respiramos profundamente y vamos a ello, Margarita. ¿Cómo se genera el primer pulso que da origen al alma? Bueno, yo observo primero una forma de energía que tiene un palpitar, tiene una tonalidad entre plateada y dorada. Y esa misma emanación que empieza cada vez a expandirse, está conectada con diferentes vibraciones. Veo que hay energías que hacen la forma de como de paredes energéticas, como de muros energéticos, y veo que ella misma se va manifestando en este primer tamaño en múltiples dimensiones, Ok. con una sensación de estar en el espacio, en espacios que tienen una forma como es el espacio negro, que aparentemente es vacío, pero está contenido por mucha energía. ¿Qué campo o conciencia emite este pulsar del alma en su primera instancia? Yo la veo que es una intención. La Ujú. intención es la que permite que esta alma que está creándose, que está pulsándose en todas las dimensiones, empiece a tomar no tanto una forma, sino una estructura de energía, A ver, que y viene de lo entonces, sutil a lo más denso antes de formar un cuerpo físico o antes de formarse ella en un cuerpo físico. ¿qué entiendes como intención? Porque si viene de una intención, o sea, ¿qué tipo de energía es o de dónde proviene? Es una intención que proviene de la esencia Ujú. de algo que está mucho más elevado, y esa energía primordial es la que tiene la capacidad de crear a través de una intención cuerpos que se ven desde este punto sutiles, y desde esa sutileza van tomando una forma física o una forma material. Ok. Entonces, ¿cómo o qué forma va adoptando el alma antes de individualizarse? Porque lo que entiendo es todo eso es una intención, es una intención enorme que genera una pulsación y una vibración. Y entonces esta pulsación o vibración se individualiza o son muchas pulsaciones. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo las veo individual. Veo que cada esencia en su forma y en su intención le va dando forma a una previa, a una existencia. Veo, tiene la forma como la forma de un rayo, es una estructura Ujú, que tiene cierta similitud con la célula porque hay un núcleo central, pero de este núcleo hay unos rayos que son las formas en que estamos viendo la formación del alma a través de diferentes dimensiones y puedo ujú. observar la esencia. Ella misma observa la forma en que su cuerpo va a tomar en este núcleo central que veo, que es el planeta. Son Entonces, muchos rayos. son muchos rayos. ¿Dónde se registra por primera vez esta información, o sea, esta emanación, esta primera emanación fuera del Yo lo que universo, veo dentro? Ujú. es, dime, perdón. No, si se genera esta emanación fuera del universo, dentro de ese universo, en el cosmos, o sea, ¿dónde se genera esta primera emanación? Ujú. Yo la veo en el cosmos, yo veo que es algo supremamente grande, tiene posee una inmensidad y es en esta inmensidad donde de todo se manifiesta como de la nada, pero en el todo al mismo tiempo. Y esta energía del todo y de la nada permite que haya esta forma de creación, porque es la energía que vibra, es la energía que se une para crear y para manifestar. A ver, ¿hay una frecuencia o hay una nota sonora, un sonido que acompaña el nacimiento o esta primera pulsación? Yo veo que hay una vibración que empieza a emanar desde de los cuerpos más sutiles hasta los cuerpos que van tomando otras densidades previas al cuerpo físico y veo que hay una resonancia en ellos, hay una afinidad energética, hay un movimiento permanente de energía que no es la forma de un infinito, pero sí es una energía que está en constante movimiento y ese constante movimiento es el que permite que haya una conexión en cada uno de estos cuerpos que van a contener posteriormente, en el momento previo a encarnar, el alma. Es como una especie de, como si fuera como una especie de atuendo, como un vestido, y en ese vestido se va formando todo como un envoltorio, se va como formando todo lo que va a vivir esa alma ya en su fisicalidad. Entonces, es todo lo que va a vivir esa alma. Entonces, es una programación externa desde la emanación. Sí, es algo como si estuvieran posibilidades y esas posibilidades se van activando en la medida que las personas, cuando ya estén en la fisicalidad y en todo el proceso, utilizan estas posibilidades como recursos para crear una existencia. O sea, se crean muchas posibilidades, pero el alma, al final de Muchas. cuentas, va eligiendo una posibilidad al Ujú. tiempo de encarnar. Ok. Sí. Entonces, eh, ¿cómo se diferencia un alma, vamos a decir, viajera, un alma que viene a la Tierra, un alma que no encarna la Tierra, sino que va a otros lugares? ¿Cuál es la diferencia energéticamente? Primero veo que es por esencia, y la esencia tiene un contenido energético que la puede llevar a vivir ciertas experiencias en la Tierra o ser un observador de la experiencia del humano en la Tierra o el sentir que puede transitar, pasar por la Tierra, pero no anclarse vida tras vida tras vida, sino hacer un paso fugaz y ser como como un, como un alma viajera que puede
pisar o puede vivir experiencias en diferentes formas energéticas similares al planeta. Hay almas, estas almas, yo veo unas almas que tienen una capacidad de viajar entre portales energéticos y en esos portales energéticos van viviendo cierto tipo de experiencias que posteriormente pueden vivirlas en planetas que no siempre tiene que ser la Tierra, puede ser otro tipo de experiencias en otros, digamos, en otros, como en otras galaxias. Esto es muy amplio, pero digamos, si estamos hablando de aquí, Ujú, pueden ujú. estar conectadas a este sistema, a este universo. ¿Qué elementos del éter en la Tierra funcionan como soporte o como estructura de la codificación de esas almas que van a llegar a encarnar? O Bueno, no hay en el sí, éter algo. Sí, a sí, ver. en el éter, lo que yo estoy observando acá es que el éter cumple una función importante porque es el cuerpo que le va a dar la previa solidez para que el alma pueda ya acceder a una fisicalidad. Es un cuerpo que tiene una estructura, que tiene una forma. Inclusive yo le veo una forma definida, muy predeterminada a lo Ujú. que va a ser el cuerpo físico de la persona cuando encarne. A ver, entonces, ¿qué código, qué forma o qué estructura del alma forma? Fíjate, porque tú me dijiste hace rato que al formarse de una vez accedía a la multidimensionalidad. Entonces, ¿qué código forma esta parte o fractal o cristalina de esa multidimensionalidad del alma? Bueno, yo veo muchos códigos que están muy conectados con la parte de la geometría Ujú, que si tú la ves desde la parte del cuerpo más sutil, la geometría tiene una consistencia diferente, mucho más cristalina como la mencionas, y en la medida que el cuerpo va tomando mayor estructura o consistencia energética, cambia porque esta primera plantilla de geometría en el cuerpo o en los cuerpos más sutiles se van desarrollando o van formando posteriormente toda la estructura del cuerpo. Veo que la geometría ujú. es la base para la formación y la creación de nuestro cuerpo. Inclusive veo que también está formando toda la parte de la circulación. Es un cuerpo que se va creando y en su misma consistencia cristalina ella se va viendo o va cambiando de estructura y se va sintiendo mucho más sólida, mucho más pesada. Viene como de consistencias como más gaseosas y Ajá. esa misma forma gaseosa se va, es como si ella se fuera solidificando, pero en un proceso. No es algo que venga del gaseoso a un estado duro, no, parte de un proceso porque cada uno de estos cuerpos tiene su forma de asimilar la vida A ver, y de entonces, entenderla y de procesarla. fíjate que al principio me decías que se veía como de un color plateado o dorado. Hay Ujú. colores que van cambiando de acuerdo a cómo va gestionándose la estructura o el código del alma antes de encarnar, ¿o no? Y yo veo que hay como un color base y veo este dorado plateado, Ujú, pero veo que él mismo, cuando entra en contacto con las dimensiones, es cuando él va tomando diferentes tipos de coloraciones. Y estas coloraciones pueden ser, tiene una doble cara, tiene una dualidad. Pueden ser, hablemos, digamos, del color violeta. El color violeta ujú. puede tener una luminosidad, algo que es muy vibrante, pero en su cara opuesta es el mismo violeta en una versión, puedo decirlo que es un poco más opaca, no tiene el Tensa. brillo que puede tener este otro color, este Ok. mismo color en esta versión lumínica. ¿Qué partes del cuerpo físico empiezan a reflejar este código en la materia? O sea, cuando ya el alma va a querer encarnarse, ¿qué son las características para el cuerpo físico? Bueno, las características las da, eh,
estas posibilidades que el alma quiere vivir, quiere experimentar. Hay unas que quieren aprender más que otras. No todas las almas vienen como con esa intención, como con esa sed de ciertos conocimientos. Hay almas que, porque esto se va viendo, digamos, a través como de una primera experiencia y en esta experiencia hay un aprendizaje, pero hay caminos. Yo veo que hay caminos y hay senderos donde el alma puede transitar y en estos tránsitos puede vivir diferentes tipos de experiencias. No quiere decir que el alma excluya un aprendizaje u otro. Ella elige vivir. Por ejemplo, querer tener cierto conocimiento, querer tener cierto tipo de experiencia a nivel familiar, quiere vivir cierto tipo, digamos, de situaciones que vive un humano y ahí es donde empieza el cuerpo previo, antes porque está el alma, pero hay un cuerpo que es previo, que se va gestando en el momento de la concepción, que no es tan, digamos, es un sutil, pero que va conectándose cada vez más con la materia. Son como transiciones que empieza a vivir o a desarrollar el alma para poder prepararse para su gestación y empezar a conectar con su cuerpo, porque la fisicalidad y hay muchos aspectos que marcan el camino de una, digamos, de un alma encarnada, que son, yo veo que sus fechas de nacimiento, todo eso trae una conexión y una apertura energética para vivir una experiencia. Hay muchas conexiones. No nada es al azar, es lo que estoy viendo acá. Ok. ¿Qué relación existe entre el ADN físico y el ADN etérico que se forma también en esta estructura de que si el alma va a ser humana o no humana? Sí, el ADN, específicamente el humano, es el que le va dando la forma desde lo más sutil a lo más etérico, es el que le va a dar la forma a esa alma que previamente ya ha elegido qué es lo que quiere vivir, cómo quiere diseñar su existencia, y ese ADN empieza a, a encajar en la estructura del cuerpo físico y en su Ujú. estructura energética. Veo que el primer encaje o ensamble que hace es con la columna vertebral y Ok, en esa columna vertebral veo cómo se van desarrollando, porque estamos viendo energéticamente cómo sí, se van desarrollando los aspectos previos que es importante para que el alma pueda desarrollar su cuerpo físico. ok. Antes de los aspectos previos, dime cómo empiezan a generarse estos meridianos energéticos con este código que se está formando, con este ADN que se está formando. Se conjugan muchos aspectos acá en Ujú, estos meridianos, ujú. porque algo que influye es papá y mamá. Otro aspecto que influye es el territorio y los aspectos que el alma previamente quiere vivir. Y esto hace que tanto sus órganos, sus meridianos, su cuerpo emocional y su cuerpo mental y todos sus cuerpos se vayan formando y se vayan adecuando para que esta almita que va a encarnar en un cuerpo físico pueda vivir esa fisicalidad de acuerdo de una composición y de un desarrollo energético que se va llevando, por supuesto, cada vez más a la parte física. A ver, ¿qué rol tiene, por ejemplo, esta primera respiración cuando nace un bebé, una criatura? La primera respiración es importantísima porque aquí yo estoy viendo que hay un envoltorio energético que es el que permite que el alma durante la gestación, ella está viviendo previamente las experiencias, pero es un cuerpito muy sutil que le permite de manera muy sutil, valga la redundancia, vivir y poder experimentar su entorno. En la primera respiración, Ujú, este cuerpito sutil se desprende y permite que esta alma ya pueda
encarnar y pueda entrar al cuerpo físico. Es importante porque es un cuerpo que ejerce, es como si fuera protector al mismo tiempo, pero tiene muchas capacidades, va desarrollando como las capacidades sensitivas, va siendo como un cuerpo de transición, pero ya cuando el cuerpo ya está maduro para el nacimiento, él mismo ya es como si él se desprendiera de este otro cuerpo que es el que entra al cuerpito de un bebé en su primera respiración. Ok, en ese cuerpo multidimensional del que me estás hablando, ¿qué planos sostienen la estructura completa al nacer? Es que yo estoy observando que son muchos los planos en Mm, que el alma está conectada simultáneamente y viéndolo desde una experiencia presente, no experiencias simultáneas, ujú, este cuerpo está viviendo múltiples nacimientos mm, al mismo tiempo ujú, y veo que, pero todos los cuerpos a su vez están unidos, no están separados, ellos no están fracturados. La sensación que puede verla uno desde un aspecto muy humano es que el cuerpo se desprende y está viviendo múltiples experiencias, pero no deja de ser una misma esencia. Quiere decir que el cuerpo puede estar viviendo presente y puede estar acá en una forma espiral, en una forma circular, diferentes tipos de experiencias en formas simultáneas que nosotros las vemos como pasadas, pero ujú. todo lo puede vivir esta alma en otras existencias, diferentes experiencias. Pueden ser experiencias mucho más, pueden ser mucho más densas, pueden ser mucho más pesadas y puede estar viviendo a nivel como de espiral, como a niveles como niveles, puede estar viviendo experiencias, muchas experiencias. A ver, en esta multidimensionalidad que vivimos, ¿cómo se mantiene integrado este código, esta fuerza original con la que el alma está o es su particularidad? ¿Cómo se mantiene íntegro este código original, vamos a decir? Yo veo que este código original aquí está en el corazón, Ok. porque el corazón ejerce también el trabajo de un portal. Y este corazón portal es el que permite que todos los cuerpos que están viviendo en el alma, pero a su vez el alma viviendo simultáneamente otras existencias, todos se mantengan conectados. A ver, aquí va una pregunta que creo que es importante. ¿Puede fragmentarse el código sin que el alma lo perciba? Yo no veo que No. pueda fragmentarse. Ok. Eso es importante Ni porque siquiera porque hay algún elemento externo que quiera manipular, porque estamos viendo que un alma puede vivir diferentes dimensiones y puede estar en diferentes densidades y en esas densidades puede estar viviendo muchas experiencias. No siempre pueden ser tan densas, no siempre pueden ser tan lumínicas o tan extremas, porque la energía siempre está en constante movimiento y siempre se está uniendo en ciertos momentos. Hay momentos en que no nos damos cuenta en que nuestra alma se conecta en esta personalidad con otras personalidades que son pues, de la propia esencia de uno, de la propia alma, y ellas mismas van intercambiando información. Y esto hace que el alma pueda nutrirse y pueda vivir en ciertos momentos cuando uno dice, sentí esto, es porque el alma y las múltiples experiencias y expresiones de ella entran en contactos y ahí es donde hay una como, como, yo no sé cómo se dice eso, como si se estuvieran uniendo las informaciones. es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué eventos pueden distorsionar la percepción del alma de su código? O sea, el código no se puede fragmentar. Eso es, ya lo vimos. Pero entonces, ¿qué eventos pueden hacer que el alma perciba que, que está distorsionado su código? ¿Qué emociones humanas o qué información? Son las emociones humanas las que juegan un papel importante porque esa distorsión la ve desde el campo mental.
El campo mental a través de los sentidos y a través de la unión de los cuerpos que van gestando estas, digamos, estas proyecciones de estas realidades. La mente es la que puede sentirse fracturada, distorsionada, partida, se puede sentir de todas las formas, porque es la manera en que el cuerpo o la persona va asimilando su información y esta información es la que va siendo parte de una existencia. La Mm. existencia juega un papel muy importante porque dependiendo el nivel de experiencia, no todas las experiencias son iguales, hay experiencias que son muy fuertes, hay unas experiencias que son mucho más sutiles. Ellas juegan un papel importante porque equilibran la experiencia humana. No podemos Entonces, vivir solamente experiencias plenamente felices o plenamente traumáticas. ok, Siempre está ese punto de equilibrio donde el alma está viviendo sus experiencias y ella misma se puede observar y puede evaluarse a ella misma. a ver, aquí antes de la evaluación, las experiencias traumáticas se graban directamente en el código o directamente en el alma, Yo o las no veo se que se graban graban en el alma. en el Sí, alma. se graban. Ok, Sí. entonces, fíjate, Pero una cosa, existen, el alma las codifica. sí, el alma a través de la percepción, ¿no? A través de su propia Ujú. percepción. Ok, entonces, existen entidades, energías que puedan modificar esos registros del alma Parcialmente, no parcialmente. totalmente. Ok, Lo hace más, no desde el núcleo y el centro de la emanación, si lo puede hacer en las manifestaciones de ese núcleo, digamos, en las partes como más cercanas a la fisicalidad y a los cuerpos que están más cerca a ese cuerpo físico. Sí, sí lo puede hacer como interferencias que se ven como ondas de energía que afectan la percepción a través de los sentidos y la mente lo proyecta de acuerdo a esa interferencia o de acuerdo a esa intención externa. Pero tienen que ser cuerpos que tienen ventanas abiertas como, como una especie, yo los veo como ventanas, pero parecen como circunferencias, pueden tener diferentes aspectos dependiendo de la persona, no para todos es la misma manifestación, pero sí puede haber una influencia y puede aparentemente generar ciertos vínculos energéticos que se van tejiendo, pero con un propósito, todo siempre trae un propósito. a ver, entonces, ¿qué papel tiene el miedo en la modificación de los mismos registros de la misma percepción del alma? El miedo, yo lo veo que tiene, yo lo veo que tiene aquí dos caras, dos fases, pero él mismo está manifestado dentro del cuerpo. También él tiene su propósito, porque ese propósito puede llegar a ser un distractor, pero también puede llegar a ser un, como un defensor de la existencia humana. Él puede tener estas dos caras, estas dos formas de visionar y de ver la vida. Veo que el miedo también tiene sus estructuras, tiene su estructura, tiene estructuras muy sutiles, pero también tiene unas estructuras que se sienten supremamente densas, supremamente recargadas. Y esto hace que la experiencia del humano, desde su visión, pueda conectar con el miedo desde lo más sutil, pero pueda conectar desde lo más denso. Cuando él conecta desde lo más denso, su cuerpo, ahí es donde empieza a sentir una fragmentación, pero es por el sentir del miedo. Es la forma en que el miedo se proyecta Entonces, a como ver, experiencia humana. entonces, ¿qué relación existe entre la creencia impuesta y la distorsión etérica que tiene el alma a través de la percepción? Cuando tú ves una creencia impuesta, Ujú, se ve como una especie de energía que es puesta sobre un cuerpo mental, emocional y etérico. Aquí vemos una triangulación. ujú. Ella no tiene una forma definida. Pareciera como si pusieran una energía.
como una especie de, como de masa que no tiene una forma, como te decía, pero tiene toda la información para poder como transmitir una idea y esa idea, dependiendo del estado emocional de la persona, empieza ella a validar y a permitir que esa información pueda acceder primero al cuerpo mental y después va transitando en formas de ondas y posteriormente se va asentando y veo que el asentamiento principal es en la columna vertebral. Ok, ¿qué sucede cuando el alma acepta contratos o pactos? Su cuerpo empieza a cambiar de forma, su estructura, todo su campo áurico empieza a tomar diferentes formas, su campo empieza a volverse, a tornarse como una especie de laberinto, muy similar como a las formas que puede tener tanto el intestino como el cerebro. Mm. Y ese mismo o esa misma estructura del laberinto va afectando las diferentes formas del cuerpo porque el hecho de tener que caminar como es una forma en que el alma va caminando y va buscando como ciertas formas de liberar y cuando él no encuentra esas formas de liberar se de esa creencia, él se va sintiendo cada vez más apretado y más comprimido. La sensación de compresión a través de una creencia se va transformando en una realidad, porque el misma alma se va sintiendo sin salida, como si ella misma estuviera ahogada y tuviera que asumir esa sensación para poder sobrevivir. ¿Puede el alma olvidar la forma en cómo se comunica con su cuerpo? O sea, la forma de comunicarse, el lenguaje que ocupa el alma para el cuerpo, ¿o no? Sí, claro, el alma puede olvidarse perfectamente, em, y son funciones parciales, porque la información está, pero la información se va resguardando o se va encapsulando en la medida que una creencia va limitando el funcionamiento original o natural del cuerpo. Todo esto va creando o distorsiona la función original. Y cuando se distorsiona la función original, en la función que es la primaria, ella empieza a encogerse, es como si ella misma se encapsulara en un sentido de protección. Y aquí hay pareciera como si esta nueva información hiciera el papel como de invasor, quiere tomar y quiere cambiar la, esta información primaria y traer otro tipo de información que distorsiona todo el cuerpo y ahí es donde la circulación, todo empieza a desordenarse, porque hasta la visión y los sentidos empiezan a perder como la visión de una realidad, porque hay realidades que están siendo implantadas en ese momento. Son Entonces, como posesiones. ujú. Entonces, ¿cómo se manifiesta en la vida física una distorsión profunda eh, donde el alma ya perdió la comunicación con su cuerpo por toda la forma en que las creencias permiten que invadan el cuerpo? Cuando ella pierde la visión de ella misma, cuando la capacidad que tienen o que tenemos los humanos de poder observarnos a nosotros mismos, porque es una capacidad, una capacidad como intuitiva y natural, pero cuando esa capacidad es velada por circunstancias múltiples, porque pueden haber muchísimas, esto es como una especie de apertura, como si estuviéramos entrando en una biblioteca y en el momento que esa intuición, esa sensibilidad se pierde, que es parte del alma, y parte en conjunto de todos sus cuerpos, se van creando unos bloques de energía, unos bloques sólidos que están en todos los cuerpos y aquí los cuerpos pierden su capacidad, pierden su cualidad porque el presente se distorsiona, el futuro se ve cargado y el pasado, desde una visión lineal, el pasado es como parte fundamental de la experiencia humana
Aquí entonces todo se va distorsionando y ahí es donde los miedos los vamos viendo mucho más solidificados. Ya dejan de trabajar para vivir una experiencia humana natural y aquí se vuelve una experiencia humana antinatural. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo áurico de una persona cuando empieza a vivir una experiencia antinatural, como lo dices tú? Cambia totalmente la vibración, empieza a perder el movimiento natural y empieza a vibrar. Son vibraciones desordenadas y estas vibraciones desordenadas lo que hacen es que este campo pueda crear cierto tipo de fibras, de orificios, de quiebres, de aperturas y cuando esto empieza a pasar, el cuerpo empieza a perder vitalidad y él mismo se apertura a otros, digamos, se apertura en forma de portal energético, se vuelve un portal orgánico y empieza a conectarse con otros cuerpos que estén en similitud de vibración. Porque aquí estas vibraciones, por más de que choquen, ellas Ajá. están en la misma frecuencia. Entonces, pareciera que chocaran, pero no están chocando, están creando como una especie de vínculos energéticos. Y entonces, ¿qué pasa con las líneas de tiempo? Cuando estas situaciones suceden. Más que la línea de tiempo, porque podemos estar viviendo en diferentes cuerpos, diferentes equilibrios o Ujú, distorsiones de energía, por eso podemos estar conectados en diferentes líneas de tiempo con diferentes personas que ujú. están en diferentes frecuencias vibracionales, pero al mismo tiempo estamos conectados, pero estamos conectados con todo lo que nos pertenece y todo lo que somos nosotros por frecuencia vibratoria. Lo que cambia es la experiencia. Por eso a veces sentimos una afinidad con ciertas personas porque los recuerdos juegan un papel importantísimo en toda esta experiencia humana. Y ellos, el recuerdo es como una especie de pegamento que se une al recuerdo de otro y se van formando múltiples recuerdos. Aquí es donde se va formando estas mentes colectivas que están vibrando a una frecuencia y por eso a estos colectivos de mentes en ciertas vibraciones se pueden introducir del exterior cierto tipo de experiencias o de acontecimientos que pueden manipular cierto tipo de experiencias. Es que aquí yo, hablando de esta parte multidimensional, a lo que quería llegar era qué papel o qué parte del alma va viajando entre realidades paralelas, enganchando diferentes líneas de tiempo de diferentes dimensiones para vivir Mm, en esta realidad. puede crearlas. Ella Ok. misma puede crear otras líneas de tiempo. Eso es una de las cualidades que tiene el alma y es que puede ella misma crear líneas de tiempo, realidades de diferentes dimensiones. El alma puede evaluar qué experiencia quiere vivir y ella misma sabe hacia dónde direccionar su energía y esa energía que va direccionando va creando una realidad que se va uniendo a otras realidades que van creando como, como si estuvieran creando propósitos de existencia. El alma Ujú, eh, tiene la tendencia a agruparse para vivir. Hay dos aspectos importantes. El alma vive la individualidad, pero también vive la parte colectiva, como la colectividad. Ella tiene esa capacidad de manifestarse en estas dos formas. Y al decirte tú que ellas van creando, o el alma puede ujú, crear esto, em, al tener ella una autonomía, el alma sabe hacia dónde se dirige. El alma no tiene como esa involuntad o la no voluntad para crear, porque entonces no tendría ningún sentido la existencia si ella no tuviera ese discernimiento. Estaríamos todos condenados a vivir a través de mentes que quieran gobernarnos. Y aquí empieza a haber ujú. como una forma autónoma en que ella puede manejar su energía. Entonces quiere decir que el alma es coherente en todas las dimensiones, en todas las versiones del Mm. yo, por decirlo de mí misma. Pero entonces el cuerpo físico es el que empieza a actuar en incoherencia. El cuerpo puede actuar aparentemente en incoherencia, pero Ujú, está viviendo una experiencia. ujú.
el que juzga es esta mente Ujú, la que quiere de alguna manera estar evaluando permanentemente o aplaudiendo, porque la mente no solamente, esta mente, esta vocecita que tenemos ujú, adentro que nos está diciendo, no siempre nos está diciendo cosas malas. ujú. Muchas veces esa mente también nos está diciendo otro tipo de información. Entonces, la evaluación la puede hacer la mente, pero el cuerpo tiene todo el conocimiento porque él es parte de el alma, es parte de un contenido de cuerpos energéticos. Y en esa coherencia, el cuerpo también vive una coherencia. Entonces, Así ¿cómo? desde nuestra visión estemos viviendo algo equivocado que al final no es equivocado. Exactamente. Entonces, ¿cómo se sincronizan las memorias de todas las versiones multidimensionales del alma? Yo veo que las memorias están presentes en todos los cuerpos, están presentes, al estar presentes en todos los cuerpos, ellas tienen diferentes consistencias. Hay unas que son mucho más sutiles y hay otras que son mucho más físicas, mucho más densas. Toda esta proyección de lo denso a lo sutil y de lo sutil a lo denso es el que permite que el alma pueda navegar y pueda vivir experiencias y el alma pueda tomar sus propias memorias para definir qué es lo que quiere experimentar y qué es lo que ya quiere liberar, porque la memoria, entre más sutil está, es la memoria que ya está lista para transformar su cuerpo, ese cuerpo que tiene la memoria en una expansión, y esta expansión permite que el alma se sienta mucho más grande, se sienta mucho más extensa y ahí empieza a haber una manifestación de coherencia. Es como si una chispa de conciencia sale del inconsciente y se transforma en conciencia y el alma lo siente. Entonces, se puede decir que hay un punto de convergencia dimensional del alma. Sí. Ok. Entonces, ¿qué rol cumple la conciencia en esta sincronía? Cumple toda, porque todo hace parte de un gran contenido de experiencia. Hay múltiples formas de experiencia que podemos definirlas desde un aspecto humano entre lo bueno y lo malo, pero es una cara, es un frente, porque toda la parte interna que hay en toda esta energía, aquí nada se evalúa. Aquí solamente se vive en un presente y en ese presente la experiencia hace parte de un enriquecimiento que es parte de la estructura también de la sabiduría. La sabiduría también necesita de la experiencia para ella misma expandirse, porque la sabiduría como tal también tiene una forma, tiene una manifestación y todo juega en favor de todo. Pasa es Esta que es, podemos ver ciertos movimientos que chocan, pero no están chocando realmente, ok, se están transformando. estas interferencias colectivas afectan al campo multidimensional del alma. Yo veo que en las partes más sutiles, ¿no? Como te decía, veo que en las Ujú, partes más densas sí pueden llegar a afectar la parte mental, la parte emocional, pero pero es algo momentáneo, no es algo que queda permanente, o si no, la existencia humana sería supremamente densa o ujú. sería al contrario, sería supremamente sutil. Tiene que haber una integración, una forma de vivir para poder llegar a un punto cero y a un equilibrio. ¿Cuándo o qué sucede cuando el alma logra alinear todas sus versiones multidimensionales? Yo veo que ella, como tal, ya trae una alineación en ella misma, pero veo que en ese proceso donde el alma va eligiendo qué quiere vivir, qué no quiere experimentar, hasta qué punto
quiere vivir ya una experiencia física en este planeta, ella puede culminar su propia experiencia y puede partir de este plano físico con toda su aprendizaje y con toda esta transformación de energía que se va uniendo la una con la otra. Eso hace Ay, parte de una elección. Yo no veo que haya ninguna energía externa que pueda obligar a un alma a vivir, vamos a decirlo, por la eternidad o que se mantenga en una rueda infinita o ujú. indefinida de experiencias porque no tendría ningún sentido vivir en este planeta. Entonces, a ver, em, ¿dónde se encuentra este registro central del alma en el cuerpo humano y en el éter? ¿Dónde se encuentra? Yo veo que el alma tiene una conexión muy, muy profunda en todo el cuerpo. Si me preguntas, no hay un órgano o no hay un cuerpo donde esté manifestado todo lo que el alma lleva en su contenido. Si tú observas el corazón, ahí el alma está contenida. Si tú observas un órgano como el riñón, el páncreas, el alma está contenida. Si tú ves tu circulación energética, si tú ves cada uno de tus cuerpos, el alma está contenido en cada uno de ellos. Aquí yo veo que ella es la totalidad de todo lo que la representa a ella en sus formas más sutiles y en sus formas más densas, porque si ¿Hay, no habría una separación en ella. ¿Hay algún tipo de energía específica que el alma transmita o genere a la hora de encarnar en un cuerpo físico para estar en todo el cuerpo presente? Eso hace parte, veo acá, cuando un alma quiere estar en cuerpo presente, Ujú, está viviendo cierto tipo de experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? Experiencias que estén conectadas con la realidad, que estén conectadas simultáneamente con las realidades que ella puede vivir en las líneas de tiempo. Cuando el alma elige vivir parcialmente, que eso lo hemos visto en sesión, ujú. almas que entran y no entra totalmente al cuerpo, es porque esas almas ya han tenido un recorrido álmico y quieren vivir parcialmente en un cuerpo porque esas almas ya se están preparando para liberarse de la experiencia, por decirlo de alguna manera, humana. Ya no necesitan el encarnar en una forma tan, digamos, tan acentuada en un cuerpo que una persona que esté viviendo estas formas parciales. ¿Qué cambios ocurren en el ADN físico y etérico cuando el alma decide como ya romper toda la estructura del miedo, de todas las emociones y todo, y cambiar? Ha logrado integrar en toda su conciencia y en todo el contenido de ella como unidad, la experiencia humana. Y ese sentido que tiene el alma cuando ella ya se siente, ya los cuerpos dejan de ser los cuerpos de lo material a lo sutil, sino ya entra en una unidad de expresión vibracional. Esto le permite integrarse en una, ya es ni siquiera una experiencia, es ya un contenido de sabiduría donde la sabiduría empieza a vibrar mucho más fuerte, con mayor intensidad, y ella misma empieza a cambiar energéticamente. Pierde todas estas formas energéticas para tomar nuevamente su forma original, El que no alma, tiene forma. ok, el alma empieza a manifestar en ese cuerpo, no sé, a lo mejor el poder creativo, el poder curativo de la misma alma encarnada, o eso Sí, no, sí, ok, ¿cómo pero es? todo lo tiene. Digamos, hay un Ujú, contenido que las almas tienen. Es como una especie de manual.
que trae el alma, digamos, en sí, en ella, y es toda la capacidad que tiene para hacer todo. Pero los potenciales el alma los desarrolla en una vida porque quiere desarrollar un tipo de experiencia. Una Ujú. vez tiene ese tipo de experiencia, es acumulado porque es una herramienta para el alma, para poder vivir otro tipo de experiencia, que puede ser mucho más fuerte, que puede ser mucho más compleja, pero las herramientas siempre se van a dar para vivir. Pongo el ejemplo, personas que viven ciertas experiencias y logran sobrellevarlas y uno dice, pero ¿cómo tienen la fuerza? Es porque ya previamente han vivido, han integrado esa herramienta para poderla vivir en otra expresión o en otra vida. Nada es al ¿Qué, azar. Nada, Salazar, ¿qué es lo que hace que el alma, en esta forma de mantener ciertas experiencias, em, quiera encarnar en la tierra? Puede haber muchos aspectos que se van conjugando de acuerdo a ciertas formas, por ejemplo, el apego. Aquí lo estoy observando. Y es cómo transitar en el apego, cómo vivir la experiencia del apego y cómo integrarlo a una forma mucho más elevada, mucho más sublime. Es pasar ciertos obstáculos que se viven como humano, poder entenderlos desde todos los aspectos de la mente, desde la mente más física, más lógica, hasta la mente más sutil, y poderlos elaborar y poderlos incorporar a su cuerpo como una forma de experiencia, guardarlos porque los va guardando como en una especie de memorias, pero estas memorias se ven diferente. No es lo mismo cuando guardas una memoria que ya ha sido elaborada, cuando estás en el inicio de una experiencia y la memoria se está formando en el cuerpo. Entonces, tarde o temprano, el alma resuena por sí misma y todo lo que se desvió o todo lo que se hizo, se entendió como división, se reordena. ¿Es así? Así es. Ok, muy bien. Entonces, vamos a regresar, Margarita, y voy a contar de 5, de 1 a 5, y sientes tu cuerpo cómo empiezas a desconectar lentamente y empiezas a tomar conciencia, empiezas a recuperar tu energía, tu fuerza y tu poder. El alma al final recuerda siempre su verdad y reordenamos toda nuestra estructura energética y vamos a regresar aquí y ahora. 2, 3, sientes tu cuerpo, puedes empezar a mover tus manitas, tus piecitos, tus dedos y empezar a recuperar la forma en que tu cuerpo se vive en esta realidad. 3, respiras profundo, empiezas a recobrar tu respiración. 2, no 3, 4, respiras profundo y a tu ritmo abres tus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? Muy bien, ¿Cómo muy te bien. sientes? Excelente. Muy bien. Entonces vamos a pedirle a las personas que se comuniquen con nosotros, que nos escriban a nuestro correo info@irasemanunolice.com
O también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, que es más 52 479 204 49 73. Gracias. Y vamos a cortar aquí la grabación. Gracias, Margarita. Bye.